Diciembre, ese mes que se disfraza de luz, pero cuya sombra es más antigua que cualquier villancico. Ese mes que nos recibe con abrazos, cenas y luces cálidas, mientras bajo la superficie arrastra los ecos de un mundo donde el invierno era sinónimo de muerte. Los dioses exigían sacrificios y la humanidad esperaba, temblando, el regreso del sol. Diciembre es el mes que parece inocente, pero que nació del miedo. El mes que fue forjado entre rituales paganos, templos helados y hogueras encendidas para espantar a la noche interminable. Y en algunos pueblos, sangre derramada como tributo para que el día volviera a nacer. Lo que hoy celebramos como fiesta, alguna vez fue supervivencia. Lo que hoy llamamos tradición, alguna vez fue un pacto. Y lo que hoy vemos como magia, alguna vez fue oscuridad encarnada. Hay quienes creen que diciembre es un final, otros que es un renacer. Pero la verdad es más incómoda. Diciembre es un espejo, uno donde la humanidad ha reflejado sus temores más profundos, su esperanza más frágil y sus mitologías más oscuras. Detrás del árbol, del regalo y del abrazo, respiran historias que fueron enterradas para que el mundo moderno pudiera dormir tranquilo. Hoy, en Hablemos de, no vamos a recorrer la superficie brillante que todos conocen, ni los villancicos, ni las piñatas, ni los rituales domesticados por siglos de tradición. Vamos a sumergirnos en un iceberg cuyas capas no están hechas de hielo, sino de memoria. Mitos antiguos, dioses disfrazados, apropiaciones religiosas, conspiraciones, portales espirituales y temores que las culturas han intentado olvidar. Porque diciembre no es solo el mes donde celebramos la vida, es también el mes donde se recuerda silenciosamente la muerte, y lo que yace en el fondo de ese iceberg no está hecho de luz. Bienvenidos. Nivel 1. La superficie, lo visible, lo cotidiano. Diciembre llega vestido de luces, como un visitante que cada año trae un resplandor familiar. La Navidad y el Año Nuevo se presentan como una pausa luminosa en medio del caos cotidiano, un paréntesis donde las ciudades se transforman, los hogares recuperan rituales olvidados y el mundo parece detenerse lo suficiente como para recordar que aún existen los abrazos cálidos, aunque el frío empuje a la introspección. Pero detrás de las cenas y los brindis late una coreografía silenciosa, el intento humano por negar el paso del tiempo. La Navidad promete un origen, el Año Nuevo, un renacimiento. Son espejos enfrentados donde la humanidad contempla, una vez más, su necesidad eterna de creer en ciclos, comienzos y finales, aunque el calendario sea apenas una invención que pintamos de esperanza. A simple vista, las posadas parecen un ritual alegre. Peregrinos pidiendo posada, piñatas de 7 picos, velas que dibujan caminos de luz en la oscuridad decembrina. Pero bajo ese canto inocente resuena un eco más antiguo. Las primeras posadas no nacieron para celebrar el nacimiento de Jesús, surgieron como una estrategia para sustituir ceremonias indígenas dedicadas al dios Huitzilopochtli. La piñata, en realidad, era un artefacto moralizante. 7 picos representaban pecados, y al romperla se rompía también el dominio del mal. Sin embargo, el acto de golpearla con los ojos vendados evoca un ritual más primitivo, la confrontación ciega contra las fuerzas invisibles. La posada es una fiesta, sí, pero también una herencia camuflada donde conviven la cruz cristiana y los tambores del México antiguo. Santa Claus viaja en un trineo, los Reyes Magos montan camellos, uno desciende por chimeneas y otros leen estrellas. Son dos narrativas que no debieron coexistir. Y sin embargo, diciembre los ha hecho hermanos. El Santa Claus que conocemos es el resultado de un largo proceso de fusión. San Nicolás de Mirra, un obispo del siglo IV famoso por su generosidad. Sinterklaas, la versión holandesa que llega por barco desde España. Y Papá Noel, suavizado por el romanticismo europeo. Pero el rostro definitivo fue creado en Estados Unidos, donde la publicidad, especialmente la de Coca-Cola, moldeó su estética moderna. En cambio, los Reyes Magos conservan la solemnidad del retrato bíblico. Aunque la tradición misma esté llena de contradicciones históricas, lo curioso es que diciembre los reunió a todos para sostener la misma ilusión, la de que la infancia merece magia, incluso si esa magia nació dividida. Antes de ser un símbolo cristiano, el árbol de Navidad fue un desafío a la oscuridad del invierno. Los pueblos germánicos decoraban abetos porque, aun cuando toda la naturaleza parecía morir, ellos permanecían verdes, representaban la persistencia, la resistencia, la vida. Con el tiempo, el cristianismo adoptó el árbol como un recordatorio del paraíso, decorándolo con manzanas que simbolizan el fruto prohibido,
pero el abeto sigue siendo un sobreviviente, un guardián silencioso que, cada diciembre, aparece en las salas de millones de hogares para recordar que lo eterno puede vivir incluso en la noche más fría. Nivel 2. Bajo la superficie. Lo curioso, lo alterado, lo antiguo. Mientras Santa Claus premia, Krampus castiga. Es el ser de cuernos retorcidos, lengua colgante y cadenas que arrastra como un presagio, acompaña a San Nicolás en varias religiones alpinas. Representa el lado oscuro del juicio, la necesidad humana de imaginar criaturas capaces de corregir lo que la moral no puede. Krampus no nació de la religión, sino del miedo. Es un recordatorio de que el invierno siempre fue un enemigo, un tiempo en que los pueblos europeos temían a no sobrevivir. La figura del monstruo navideño canalizaba esos temores y los volvía manejables. Italia tiene una Navidad propia, marcada por la figura de la Befana, una anciana de rostro arrugado que vuela en escoba y entra por las chimeneas. A diferencia de Santa, no busca recompensas ni fama, busca redención. Según la tradición, rechazó acompañar a los Reyes Magos porque estaba ocupada con las tareas del hogar. Arrepentida, salió después a buscarlos, pero nunca los encontró. Desde entonces visita cada casa dejando regalos por si en alguna parte duerme el niño que perdió. Su historia es una herida eterna, diciembre, visto como una búsqueda que jamás terminará. Mucho antes de que existiera la palabra Navidad, en los países nórdicos se celebraba el Yule, una fiesta del solsticio, en la que se encendían hogueras para ayudar simbólicamente al sol a renacer. El Yule log, hoy convertido en un pastel decorativo, era originalmente un tronco gigante que ardía durante días. Las celebraciones incluían cantos, banquetes, sacrificios animales y un sentido profundo de comunión con la naturaleza. Algunas de esas prácticas sobrevivieron disfrazadas: las coronas de Adviento, las luces navideñas, incluso el acto de colgar adornos, nacen del Yule. Diciembre, en aquel entonces, no celebraba un nacimiento humano, sino el regreso de la luz misma. La historia de la Virgen de Guadalupe es un puente entre mundos. Juan Diego, las apariciones, la tilma, todo conforma un relato amado por millones, pero también debatido por los historiadores. Lo interesante no es solo la fe, sino lo que esta figura representa: la unificación simbólica entre una población indígena sometida y una iglesia que buscaba legitimarse. La Virgen se convierte en madre adoptiva de un pueblo que había perdido la suya. Tonantzin. Diciembre, para México, es el mes donde la devoción se convierte en identidad y también donde surgen las preguntas que muchos prefieren evitar. Nivel 3. Lo profundo, lo extraño, lo inquietante. Antes de que diciembre oliera a pino, canela y ponche, olía a humo, vino y descontrol. En la antigua Roma, Saturnalia era la fiesta más temida y celebrada, en un tiempo en el que el orden social se rompía como un espejo lanzado al piso. Los esclavos se sentaban a la mesa, los señores los servían, las leyes se suspendían, las calles se llenaban de máscaras grotescas y risas violentas. Roma entera se convertía en un teatro donde los actores se intercambiaban papeles, recordando por unos días que el poder es frágil, que la jerarquía es una ilusión que la sociedad sostiene con pinzas. Los cristianos de los primeros siglos veían con horror aquel carnaval pagano, pero no podían erradicarlo, era demasiado popular, demasiado arraigado. La solución fue más sutil y más poderosa: cambiar su significado. Así nació la Navidad en diciembre, no como una celebración inocente, sino como una sustitución estratégica. Las luces, los banquetes, los regalos, todos ecos domesticados de la antigua fiesta del Saturno. Cada diciembre, millones imaginan a un hombre de barba blanca volando por el cielo nocturno, pero pocos saben que esa imagen es apenas un disfraz reciente. Mucho antes de Santa Claus, existió Odín, el dios nórdico que cabalgaba por el firmamento durante el Yuletide, liderando la llamada cacería salvaje. Su caballo de 8 patas podía atravesar mundos. Los niños colocaban botas llenas de heno y zanahorias para que Odín alimentara su montura, y él, en agradecimiento, dejaba pequeños regalos. Cuando el cristianismo llegó, aquel dios guerrero y sabio debía desaparecer, pero su sombra era demasiado larga. Resurgió suavizado como San Nicolás. Luego se mezcló con tradiciones holandesas para convertirse en Sinterklaas, y finalmente en Estados Unidos mutó otra vez, de Odín a San Nicolás, de San Nicolás a Sinterklaas y de Sinterklaas a Santa Claus, y de Santa Claus a Papá Noel, la versión más cálida y humana del antiguo jinete del invierno.
Es irónico, mientras Santa reparte regalos, en algún rincón de la memoria colectiva aún cabe Godín recordándonos que la mitología nunca muere, solo cambia de ropa. El 24 de diciembre es una fecha amada, defendida, ritualizada, pero no fue la original. Los evangelios no mencionan el día del nacimiento, los pastores no hubieran estado en los campos en pleno invierno, los censos romanos no se realizaban en épocas tan frías. Todo apunta a que Jesús nació en primavera o a principios de otoño. Entonces, ¿por qué diciembre? Porque convenía. La iglesia temprana comprendió que para triunfar no debía destruir festividades paganas, sino absorberlas. El 25 de diciembre coincidía con el solsticio y con las fiestas del Sol Invictus, una divinidad romana extremadamente popular. ¿Qué mejor manera de convertir al pueblo que ofrecerle una celebración igual de luminosa, pero con un significado distinto? Y así, una decisión política y teológica, diciembre se convirtió en la cuna del cristianismo moderno, no por historia, sino por estrategia. Nivel 4. Lo oculto, mitos, conspiraciones, tabúes. Bajo el brillo de los escaparates, diciembre carga con un monstruo invisible, el consumo. Desde noviembre, las ciudades comienzan a disfrazarse de fiesta, no por tradición, sino por estrategia económica. Las luces se encienden antes, los descuentos se adelantan, las compras se multiplican. Y así, lo que alguna vez fue un tiempo de comunidad se transforma en una carrera frenética por llenar bolsas y carritos. Diciembre deja de ser un ritual espiritual para convertirse en un mecanismo financiero que sostiene industrias enteras. La paradoja es evidente. ¿Celebramos el nacimiento de alguien que predicaba humildad? Comprando cosas que no necesitamos. Durante siglos, en Europa circularon relatos inquietantes, desapariciones de niños, animales encontrados mutilados, rumores de cultos clandestinos que aprovechan la cobertura del invierno para realizar rituales ocultos. En aldeas pequeñas se hablaba de la Noche del Ciervo, donde un sacrificio humano aseguraba la fertilidad del ganado. En otras, se decía que en las iglesias más antiguas había criptas usadas para reuniones nocturnas de sociedades heréticas. Muchos de estos relatos nunca fueron comprobados, pero la persistencia del rumor indica algo más importante. Diciembre siempre ha sido visto como un umbral, un momento donde la oscuridad se siente más viva, más cercana. Las logias masónicas y otros grupos esotéricos del siglo XVIII adoptaron el solsticio de invierno como fecha simbólica, la muerte de la luz seguida de su renacimiento perfecto. Para ellos, diciembre era un recordatorio de que incluso en la noche más larga comienza un ciclo de iluminación. Se dice que algunos rituales de iniciación se realizaban en torno al 21 de diciembre, cuando la energía simbólica del sol tocaba su punto más bajo. No se trataba de magia, sino de sincronía. El aprendiz también moría simbólicamente en la oscuridad para renacer como un nuevo hombre. Varias tradiciones espirituales creen que diciembre es un mes donde el velo entre los mundos se adelgaza. Los mayas hablaban de portales temporales, las culturas celtas lo asociaban con la presencia de espíritus ancestrales. En México, algunas comunidades indígenas mencionan noches frías donde el viento camina, una referencia a presencias que cruzan dimensiones. Diciembre, con sus noches largas y silenciosas, se convierte en un corredor donde lo visible y lo invisible se rozan. Nivel 5. El abismo, lo radical, lo imaginable, lo prohibido. En algunas regiones del norte de Europa se cuenta, en susurros, una historia prohibida, que antes del cristianismo existía un rito donde un niño era ofrecido para asegurar el regreso del sol. No se trataba de maldad, sino de supervivencia ritualizada. El niño simbolizaba al sol moribundo, y su muerte era un acto simbólico que aseguraba el renacimiento de la luz. Estas historias fueron enterradas por siglos, pero cada tanto resurgen en textos antiguos, en folclore distorsionado, en pesadillas colectivas. Algunos teóricos afirman que diciembre es el mayor acto de apropiación cultural de la historia. Tomó símbolos nórdicos, romanos, celtas, germánicos, adoptó rituales agrícolas, astronómicos y espirituales, y los envolvió en una narrativa cristiana. Más que una celebración única, diciembre es un Frankenstein cultural ensamblado con piezas de docenas de civilizaciones antiguas.
Para ciertas corrientes esotéricas, el 31 de diciembre no es una fecha arbitraria, sino un punto de reset energético. Se cree que el universo comprime el ciclo del año y lo libera con fuerza renovada. Algunos rituales modernos provienen de antiguas prácticas para reiniciar el alma junto con el tiempo. Diciembre fue, varias veces, señalado como el fin. Para los mayas, el cierre del Bactún en 2012. Para grupos milenaristas del siglo XIX, el regreso de Cristo. Para astrólogos contemporáneos, alineaciones planetarias que anuncian catástrofes. La idea de que el mundo puede terminar en diciembre no desaparece, porque diciembre es, simbólicamente, fin y comienzo, el borde perfecto del abismo. Diciembre, ese mes que parece nacido de la esperanza, pero que en su fondo más profundo late como un corazón antiguo, oscuro y persistente. Un mes que nos envuelve con luces y canciones para que olvidemos que nació de la noche más larga del año, de la incertidumbre del frío, de rituales que hoy serían impensables. Hoy hemos descubierto que diciembre es un disfraz, un teatro de luces que cubre historias incómodas, sacrificios enterrados bajo la nieve, dioses paganos escondidos detrás de figuras sonrientes, tradiciones que fueron remodeladas, adoptadas y rebautizadas para controlar al pueblos enteros. Diciembre es, al mismo tiempo, nacimiento y apropiación, esperanza y conquista, celebración y manipulación. En este viaje descendimos desde la superficie que todos celebran hasta los abismos que pocos conocen. Vimos al Santa moderno como una máscara, a Odín cabalgando por los cielos en su forma original, a Saturnalia como el caos ritual que dio origen al orden actual. Descubrimos los portales del solsticio, las sociedades secretas que aún lo veneran, los mitos prohibidos del invierno y las profecías que el ser humano ha temido durante siglos. Y al final, lo que encontramos no fue solo historia, fue un recordatorio de que cada tradición tiene un origen y que los orígenes, casi siempre, son más oscuros que la tradición que los reemplaza. Esto fue diciembre, un mes, un misterio, un espejo de la humanidad donde la luz existe solo porque la sombra la sostiene. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora en que estés viendo este video. Esto fue Hablemos de. Nos vemos en el próximo video.